Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que para muchos es casi sagrado, la imagen que tenemos de Jesucristo. Un tema delicado. Totalmente. Y lo vamos a hacer a partir de un texto que nos llegó y que la verdad plantea una idea bastante radical. Sugiere que ver una película como La Pasión de Cristo o una serie como The Chosen podría ser de hecho perjudicial para la fe. Así es. Y nuestra misión hoy es desmenuzar ese argumento. Entender por qué alguien llegaría a una conclusión tan fuerte. Exacto. La pregunta de fondo es, ¿qué pasa cuando la imagen más poderosa que tenemos de una figura divina no viene de un texto sagrado, sino de la pantalla grande? Vamos a explorar eso. Y es una pregunta clave, porque lo fascinante de los materiales que tenemos es que no son una simple crítica al cine. Por un lado, está este texto que argumenta, basándose solo en las escrituras, que la fe no necesita imágenes, pero por otro lado, pues la historia misma nos muestra todo lo contrario. Siglos de arte religioso. Claro. Así que ahí está la tensión que vamos a desentrañar hoy, la que hay entre conocer por la palabra o conocer por los ojos. Empecemos por el argumento más duro, el del texto principal. No se anda con rodeos, ¿eh? Lanza una advertencia muy directa. Dice, no pongas tu fe en actores de películas o series que representan a Jesucristo. Así de frente. Directísimo. Y no se queda ahí. No, para nada. Va más allá. Dice que incluso esa imagen mental que todos compartimos, la de las sandalias, la túnica blanca, el pelo largo, La imagen clásica. esa misma, dice que es una figura creada por el hombre, no es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta distinción es tan crucial para el autor? Pues porque para él todo se construye sobre un pilar teológico fundamental. La idea de que Dios se revela a través de su palabra, no de imágenes. Y para eso se va directo a Éxodo capítulo 20, al segundo mandamiento. El de no hacerse imágenes. Exacto. La orden es tajante. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Para el autor, esto no es un consejo. Es una prohibición absoluta que aplica a todo. A estatuas, a pinturas y, por extensión, al cine. Pero, a ver, ahí me surge la primera duda. Cuando yo leo eso, pienso en, no sé, en ídolos de la antigüedad, estatuas de oro, cosas así. Claro, el becerro de oro. Exacto. ¿No es un poco forzado aplicar esa prohibición, que era para ídolos paganos, a una película del siglo XXI que nadie piensa que es un dios literal? Es la objeción más lógica. Y de hecho es el centro del debate. Lo que el autor de este texto diría es que el principio detrás del mandamiento no tiene fecha de caducidad. Es atemporal. Y para reforzarlo, no se queda solo con Éxodo, se apoya en otro pasaje clave, que está en Deuteronomio capítulo 4. Ok. Ahí se le recuerda al pueblo de Israel el momento en que Dios les habló, y subraya un detalle crucial. Cito, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. Ninguna figura visteis. Exacto, o sea, el argumento es que la ausencia de una imagen fue intencional. Dios se reveló como una voz, como palabra, no como una forma física. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar que la gente se corrompiera intentando crearle una imagen. Desde esta perspectiva, la ausencia de imagen era parte del mensaje. Vaya, eso sí que cambia la perspectiva. Que la falta de una imagen fuera el mensaje en sí. Precisamente. Entonces, según este autor, cualquier intento de ponerle un rostro, ya sea en un cuadro o en el cine, iría en contra de la naturaleza de esa revelación original. Exactamente. La idea es que la adoración, como dice el Evangelio de Juan, debe ser en espíritu y en verdad. Y para este autor, el espíritu significa libre de lo material, libre de lo visual. La imagen, por más buena que sea la intención, se convierte en un obstáculo, un intermediario que no debería estar ahí. Ok, entiendo la lógica del texto. Es una postura muy estricta, casi purista, ¿no? Sobre la palabra por encima de todo.
muy purista, sí. Pero es que choca de frente con siglos de tradición cristiana. Tenemos otro material sobre la mesa, de un historiador de arte, que presenta una visión completamente opuesta. Argumenta que durante la mayor parte de la historia, la gente no sabía leer. La gran mayoría. Entonces, estas mismas imágenes, los vitrales en las iglesias, las pinturas, las estatuas, fueron literalmente la Biblia de los analfabetos. Una herramienta pedagógica. Una herramienta esencial para enseñar. ¿Cómo se reconcilian esas dos posturas tan opuestas? Es que no se reconcilian. Y ese es el núcleo del conflicto histórico. La perspectiva del historiador de arte es que la imagen no es un obstáculo, es un puente. Para millones de personas, a lo largo de los siglos, ver una pintura de la crucifixión no era idolatría, era una forma de meditar en el sacrificio. Te conectaba con la historia. Te conectaba. Ver una estatua de un santo no era adorar la piedra, sino recordar su ejemplo de vida. Esta tradición defiende que somos seres sensoriales. Aprendemos con los ojos, con los oídos. Con todo. Con todo. Y prohibir las imágenes, desde este punto de vista, es ignorar una parte de nuestra naturaleza y cerrarle la puerta a muchísima gente. Claro, me hace pensar en cuántas personas se habrán interesado por los evangelios por primera vez después de ver una película que los conmovió. La imagen puede ser una puerta de entrada, ¿no? Aunque sea imperfecta. Y esa es la defensa más fuerte de su uso. Tienen un valor pedagógico, un valor catequético innegable. Pero es justo aquí donde el autor de nuestro primer texto volvería al ataque con su advertencia más seria. A ver. Diría que, aunque la intención sea buena, se corre un riesgo enorme. El de terminar creyendo en un Cristo fabricado por el hombre, y no en el revelado por Dios. Un Cristo fabricado. Es una frase muy potente. Mucho. Y conecta con algo que nos pasa a todos, ¿no? Vemos a un actor, a Jim Caviezel en La Pasión, o a Jonathan Romy en The Chosen, y su interpretación es tan poderosa, tan conmovedora, que esa imagen se nos queda grabada. Se te queda. Sin querer, su rostro se convierte en el rostro de Jesús para nosotros. Exacto. Y el texto argumenta que esa sustitución es el verdadero peligro. Aquí es donde introduce esa famosa distinción de la segunda carta a los Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Ah, claro. El autor usa esta idea para trazar una línea muy clara. La fe, dice, se construye sobre promesas, sobre la verdad de la palabra de Dios, algo que no se ve. La imagen, en cambio, apela a los sentidos, a las emociones. Lo explica con una analogía que me pareció muy buena. La de la carta y la foto. Esa misma. Dice que es como la diferencia entre leer las cartas de una persona donde conoce su alma, sus pensamientos, y simplemente ver una foto suya. La carta te da la verdad profunda. La foto, solo una superficie, que puede ser hasta engañosa. Es una gran analogía. Y él la lleva un paso más allá, para diferenciar el impacto de cada una. Sostiene algo muy tajante. Dice, la imagen puede conmover las emociones, pero solo la palabra transforma el corazón. ¡Wow! Desde su punto de vista, una película puede hacernos llorar, nos puede asombrar, pero considera esas reacciones como algo pasajero, superficial. En cambio, le atribuye un poder de transformación real, permanente, únicamente a la palabra escrita. Entiendo la analogía, pero ¿no es un poco injusta con el poder que tiene el arte? Una gran pintura, una película increíble, pueden comunicar verdades profundísimas, a veces de una forma que las palabras no alcanzan. Y ese sería justamente el contraargumento de la tradición que defiende las imágenes. Dirían que la analogía es falsa, que una buena imagen no es una simple foto, es en sí misma una carta visual llena de teología y significado. Como un ícono bizantino, por ejemplo. Exacto. Piensa en un ícono. Cada color, cada gesto, cada pliegue de la ropa, todo tiene un significado teológico. No es una simple foto, es una ventana a lo divino. Pero para el autor de nuestro texto, ese riesgo de confundir las cosas es demasiado alto. Para él, conmoverse no es lo mismo que convertirse. Sentir algo bonito no es lo mismo que tener una fe genuina. Si la emoción que provoca una imagen es superficial, como dice el texto, ¿hasta dónde lleva esa lógica? ¿Está diciendo que es inútil o que es algo peor? Lo considera algo peor. Y aquí es donde usa el término más fuerte de todo su argumento. Califica la fe que se pone en estas representaciones humanas como idolatría encubierta. Esa es una frase durísima.
idolatría encubierta. ¿Qué quiere decir con eso? Porque de nuevo, nadie cree que el actor Jonathan Roumie sea realmente Jesús. Claro, y eso es lo clave. Él diría que la idolatría no siempre es tan obvia como arrodillarse ante una estatua de oro. Puede ser mucho más sutil. Encubierta significa que ocurre cuando, sin darnos cuenta, le damos el honor, la reverencia o un lugar en nuestro corazón a una creación humana, sea una imagen, un actor, una película, en lugar de dárselo solo al Dios invisible. Es un desvío de la gloria, por así decirlo. Es un desvío de la gloria, que según las Escrituras le pertenece solo a Él. El texto lo fundamenta con una cita del profeta Isaías, capítulo 42, donde Dios mismo dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces el problema no es la película, ni el trabajo del actor, No, sino donde nosotros como espectadores depositamos esa honra y esa fe. exactamente. El texto es muy práctico en este punto. Imagina esta escena, que no es para nada descabellada. Una persona se encuentra en un evento público con uno de estos actores que ha interpretado a Jesús de forma tan convincente. Sí, Y siente el impulso casi irrefrenable de acercarse y pedirle la bendición. que le dé la bendición. Exacto. Que le pida la bendición a un actor. Para el autor, en ese preciso instante, la línea ya se cruzó. Se está honrando a la representación, a la escultura viviente, en lugar de al Dios invisible. Eso para él es el ejemplo perfecto de idolatría encubierta. Ya. Y es tajante al concluir que eso no es fe bíblica. Es una sustitución de la verdad por una imagen creada por el hombre. Entendido. Entonces, si juntamos todo, el panorama queda más claro. Por un lado, un argumento teológico muy riguroso que nos llama a volver a la palabra como única fuente, ¿no? Advirtiéndonos que las imágenes pueden ser ídolos sutiles. Ídolos que desvían nuestra fe. Sí. Y por otro lado, una larguísima tradición histórica y artística que defiende el poder de esas mismas imágenes para enseñar, para inspirar y para acercar a la gente a lo sagrado. Sí. Al final el debate no es sobre si el cine es bueno o malo. La pregunta de fondo que plantean estos textos es sobre la naturaleza de la fe. ¿Es algo que se construye con los sentidos, con la experiencia estética? ¿O es una confianza radical en una promesa que no se puede ver? Y la conclusión del primer texto es clara. Clarísima. El verdadero Cristo se encuentra en la Escritura, no en el cine. En la revelación, no en la imaginación. La otra perspectiva diría que la revelación puede llegar por muchos canales, y el arte es uno de los más poderosos. Sin duda. Y este análisis, que se enfoca tanto en lo visual, pero en un contexto de fe, nos deja con una pregunta final para reflexionar, que creo que va mucho más allá de la religión. A ver. En una cultura moderna como la nuestra, que es tan abrumadoramente visual, donde un meme, una foto de Instagram, un video de TikTok, a menudo tienen más peso que un argumento bien desarrollado, Totalmente. ¿cómo podría aplicarse este principio de andar por fe y no por vista en otras áreas de la vida? En la política, en nuestras ideas sociales, hasta en las relaciones personales. ¿En qué otros ámbitos podríamos estar confiando más en una imagen bien producida que en una verdad más profunda, más compleja y que a menudo es invisible?